Así que bueno, vamos a charlar con él. ¿Cómo va, Pablo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Leo? Buen día, muy bien. Bueno, el oficialismo, tenemos como no sé si coincide esta incertidumbre, ¿no? Porque hasta acá, el oficialismo no encuentra, o aparentemente, no aparece esa figura que termine de enamorar a su electorado. Por el otro lado tenemos a una oposición que está fragmentada y dividida, ¿no? Bullrich más cerca de Milei que de Juntos por el Cambio, y Larreta que no termina de prender, parece, a pesar de el impulso que le da con sus socios a su carrera y a su candidatura. ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo veo un poco como vos lo relatás, digamos, con un nivel de incertidumbre, de conflictividad internas, disputas, pero bueno, que tienen distintas, digamos, surgen de distintas cuestiones o tienen distintos orígenes, ¿no? Me parece que la discusión del gobierno tiene que ver con dos cuestiones, al menos con dos aspectos. Yo creo que uno tiene que ver con, bueno, fundamentalmente las críticas a la gestión que ha hecho fundamentalmente el kirchnerismo, y después, bueno, de otra manera, pero también críticas al fin de Sergio Massa, sobre todo al presidente Alberto Fernández y a quienes tenían, cierta responsabilidad económica, y creo que eso es un poco, y después la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en el escenario electoral hace que ese proceso de fragmentación o de dispersión que vos mencionabas se haga más patente, porque no hay ningún candidato que pueda representar todo lo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Uno podría decir, bueno, Guado de Pedro y Axel Kicillof quizás representan más desde lo ideológico, ¿no? Lo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa no tanto de lo ideológico, pero sí más desde lo político, porque de hecho su gestión en el Ministerio de Economía está tratando de llevar adelante un proceso, de estabilización, de lo que significa recuperar, obtener dólares a través de, los alineamientos internacionales, un conjunto de medidas que creo que van en el sentido de la resolución, o al menos avanzar en resolver un problema que tiene que ver con los dólares, que tiene que ver con el peso de la deuda, y en ese sentido, otras dificultades que son la inflación, la crisis, ¿no?, económica, lo que sufre un conjunto importante de la población, y eso, es como parte de una realidad con contradicciones, con tensiones. Y en el caso de Juntos por el Cambio, yo creo que la discusión es una discusión por el liderazgo, por poder dentro del espacio, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y Macri, digamos, ¿no? Porque en términos electorales Horacio Rodríguez Larreta disputa con Patricia Bullrich, pero también en términos políticos disputa con Macri ese liderazgo. Entonces creo que ahí hay una situación que hace que también la interna tome a veces algunas características muy duras, muy crudas, ¿no? Y eso pasa, creo que tiene que ver por el nivel de enfrentamiento o de disputa que hay, que es muy importante. Y después hay otras fuerzas como el Frente de Izquierda o el peronismo no kirchnerista. Habrá que ver qué sucede, pero que también tienen procesos de interna. Pablo, y a esta hora, no te quiero poner en un compromiso, pero ¿qué vislumbras que puede pasar en la provincia? Está bien, es cierto, no sabemos si Kicillof va a ser candidato, y eso cambia el panorama seguramente, ¿no? Si va a ser candidato, pero no sabemos si va a ser candidato en la provincia o si va a ser candidato en la nación, porque parece que allí se ha abierto, ¿no?, una expectativa al respecto. No, y de nuevo, ¿no? Y lo mismo con la oposición. En definitiva, ¿qué estás viendo que puede suceder a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? No te quiero poner un compromiso, pero la verdad es que es como que de verdad no está muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando el electorado y hacia dónde puede
puede inclinar la balanza. No, obviamente hay un proceso de incertidumbre respecto a los candidatos que tenga hoy Unión por la Patria, digamos, ¿no? Ayer, Frente de Todos, antes de ayer, sobre todo por eso, porque Axel Kicillof tiene un nivel de aceptación importante en la provincia, tiene un nivel de volumen electoral que lo ubica como uno de los dirigentes más votados, digamos, ¿no? También le juega un poco en contra la situación nacional y la dispersión en términos de los candidatos, si fuese por la reelección. Ahora, después, si fuese por la presidencial, yo creo que ahí hay una situación que es compleja, que es difícil a veces de medir, de mensurar, porque a veces la micropolítica hace que enroques, cruces, planes, modelos, esquemas que a veces el electorado no lo logra captar, no lo logra entender, y quizás lo que haya que al menos yo lo pienso de esta manera, a veces es mejor, lo que no está roto es mejor no arreglarlo, digamos, ¿no? Porque a veces uno mete mano y termina por empeorarlo o por romperlo de cuando no estaba roto. Entonces creo que en el caso de Axel Kicillof, yo creo que como también decía, pero eso también tiene que ver uno cómo construye las hipótesis, cómo mira las cosas, que a veces no son de la misma manera que aquellos que tienen la decisión de tomar la definición estratégica. Por ejemplo, a mí me parece que para el Frente de Todos ir a una paso con 2 candidaturas o 3 candidaturas es perjudicial para el espacio. En este caso, Unión por la Patria. Al mismo tiempo, creo que la idea de, correr a Kicillof a la nación y poner otro candidato por el supuesto de que Axel Kicillof en nación puede traccionar los mismos votos y eso generarle a otro candidato, me parece que es como una especulación muy grande. Yo sería un poco más pragmático en ese sentido, pero probablemente me equivoque, ¿no? Claro. ¿Te llamó la atención, como a mí, esto que sucedió a último momento con la alianza del partido de Joaquín de la Torre con Milei? Porque no sabemos si se fue del frente de Juntos por el Cambio o si esto lo que está marcando es, se pueden hacer varias lecturas. Una, que se fue de Juntos por el Cambio para, terminar siendo candidato de Milei. Segundo, sí, es un puente que la otra lectura que pone sobre la mesa lo que no se oculta, sino que mismo declaran de un lado y del otro, que van a casi cogobernar Patricia Bullrich si llega a la presidencia o el mismo Milei. Y tercero, no sé si es, porque me cuesta creer que se haya mandado solo Joaquín de la Torre, si es, un poco tensar aún más la cuerda en Juntos por el Cambio y decir a Patricia Bullrich, ya tengo a Joaquín de la Torre allí en un acuerdo con Milei y en la provincia de Buenos Aires, porque Joaquín de la Torre está diciendo tenemos que ir a una única candidatura de la oposición, y es una señal para Rodríguez Larreta y para sus socios, diciendo que a último momento quizá termino yo también ahí. No sé cómo interpretarlo, ¿no? No, creo que también hay una situación que es que la base electoral de Patricia Bullrich y la base electoral de Milei coinciden en perfiles, tienen perfiles similares, y esto, también tensiona que un dirigente que puede estar con Patricia Bullrich, como fue Joaquín de la Torre, no tenga una dificultad tan grande para representar el espacio de Milei, porque en realidad la diferencia es en términos de estrategia electoral. Después no hay una gran diferencia. Vos me decís, era kirchnerista y se fue al PRO. Ahí en términos ideológicos, en términos políticos, de representación, son situaciones distintas, pero Patricia Bullrich y Milei, los dos representan el antikirchnerismo, el antipopulismo, consideran que hay que llevar adelante una política económica dura, y tienen una base electoral similar. Por lo tanto, siempre, antes decíamos, cuando uno miraba el arco político, los alineamientos más naturales, y es probable que
Milei, Patricia Bullrich y Macri puedan estar dentro de un mismo espacio ideológico, no necesariamente electoral, no. Y Horacio Rodríguez Larreta con los radicales, un sector del peronismo. Bueno, son cosas que yo creo que están planteadas así. En el caso de Joaquín de la Torre no me parece algo muy contradictorio. En realidad me parece que la tensión fundamentalmente pasa en términos de que hoy el espacio de Milei en la provincia de Buenos Aires puede sacarle algunos votos importantes al PRO y darle el triunfo en este caso a Unión por la Patria en la provincia, a gobernador. Claro. Pablo, vamos en definitiva, a un escenario en el que vamos a tener que ir a votar 3 veces, ¿no? A esto me refiero que, nadie va a ganar en primera vuelta o esa posibilidad todavía sigue abierta, según vos. No, yo creo que es difícil que haya un triunfo en primera vuelta. Me parece que vamos a ir a segunda vuelta. El escenario está muy disputado, está bastante peleado. Hay, procesos todavía hay un sector del electorado que no está definido, ¿no? Y yo creo que eso es importante y creo que va a terminar jugando fuerte, ¿no? Entonces para mí vamos a ir a un escenario de segunda vuelta. Claro, a nivel nacional y a nivel provincial, de acuerdo a que sea el candidato, todavía lo ves al peronismo fortalecido, porque ahora, con las nuevas reglas de juego de Unión por la Patria, se ha determinado que no haya candidatos únicos en cada uno de los municipios. O sea, los intendentes peronistas, ¿no? Y los candidatos locales van a tener que optar por uno u otro candidato si no hay lista de unidad, y van a tener que jugar también la interna. Sí, yo creo que eso es complicado, es difícil. A veces las tensiones a nivel municipal son muy duras y lo que se divide en paso a veces es difícil volver a juntarlo en general, pero me parece que también hay una concesión del kirchnerismo al sector albertista, al presidente, ¿no? Que es quien respalda básicamente la candidatura de Scioli y de Tolosa Paz respecto a las PASO, más allá de entender gran parte de la coyuntura y de la crisis y de lo que también me parece que la sociedad le está pidiendo al gobierno y de cara también al proceso electoral, que es, me parece que la idea de la unidad, pero como no hay consenso, Cristina Fernández de Kirchner tampoco quiere, me parece, volver a quedar como la responsable del dedazo, y también no hay ninguna figura que tenga la autoridad suficiente para decirle a Scioli que se baje. Creo que va a ser un escenario difícil. Después, del lado del kirchnerismo y Sergio Massa como alineamiento, yo creo que hoy Sergio Massa es quien mejor mide, atrás Guado de Pedro y después Scioli, ¿no? Para entender también un poco la interna. Pero me parece que a veces no se tiene en cuenta las coyunturas, también lo que la sociedad está demandando y creo que ahí privilegian otros intereses, otras disputas que a veces lo ubican a algunos dirigentes y a algunos candidatos un poquito por fuera de la relación de fuerza, ¿no? El presidente siempre hizo mucho énfasis en que las relaciones de fuerza no le daban para avanzar en determinadas cuestiones, pero en este caso me parece que no lo entiende así y de alguna manera han forzado un proceso electoral que claro, me parece que es complejo para el espacio. Y por último te pregunto, ¿ves claro la diferencia de uno por sobre otro en Juntos por el Cambio o el escenario lo ves más parejo? No, las encuestas marcan que Patricia Bullrich está arriba de Horacio Rodríguez Larreta con una diferencia importante. Yo creo que también ahí hay una cuestión que hace a que hoy en las encuestas a quienes más contestan son los sectores más activos, más activados políticamente, y Horacio Rodríguez Larreta puede crecer sobre un sector más independiente, más moderado, antipopulista, antikirchnerista, pero más moderado,
y eso creo que quizás no lo terminan de captar del todo las encuestas, y me parece que de todas maneras la elección va a ser más peleada de lo que hoy se ve en las encuestas, me parece que por ese sesgo. Pero bueno, puede ser que Patricia Bullrich, o sea, logre captar todo la base electoral del PRO, y a Horacio Rodríguez Larreta le cueste captar a otros sectores. También hay otras internas, y eso hace que también, bueno, cierta expectativa se pueda diluir, claro. Pero digo, y expectativa en sectores que no forman parte del núcleo duro del PRO, y que la interna termine siendo del PRO, y en ese caso, bueno, la diferencia de Patricia Bullrich podría ser más amplia, ¿no? Claro. Si es restringida a la base electoral del PRO, si esa interna, Horacio Rodríguez Larreta logra traccionar, llevar un sector más independiente, que hoy no se identifica con el PRO, a la interna del PRO, y engordar su candidatura, bueno, la elección puede ser un poquito más peleada. Pablo, como siempre, el agradecimiento por compartir estos minutos con nosotros. No, un placer, te agradezco a vos. Buen fin de semana, chao. Pablo Roma, hablando con nosotros.